Los canales RJL y sus diversas redes sociales del 2023 te ofrecen este vídeo. 29 de junio del 67, autopista 90 cerca de Slidell, Luisiana. 2:25 de la mañana. A esa hora exacta, un lujoso Buick Electra del 66, como el que ven aquí, quedó dramáticamente convertido en este amasijo de hierros. El coche se estrelló contra un camión que estaba parado en la carretera, quedando empotrado bajo el remolque. Y era un coche tan grande que en él viajaban 6 personas y un perro. ¡Ay, qué lástima! En el asiento trasero iban 3 niños que salieron vivos de milagro porque estaban tumbados durmiendo y los hierros y cristales pasaron sobre sus cabezas sin apenas tocarles. Pero delante había 3 adultos, además del perro, y los 4 murieron al instante. Aunque los periódicos se centraron tan solo en una de las víctimas, la famosa actriz Jayne Mansfield, que además era la madre de los niños que iban detrás. Necesito querer y que me quieran, sin otro interés. Sigo los impulsos de mi corazón. Y eso no es malo. Jayne Mansfield era una sex symbol que cimentó su carrera en su talla 100 de pecho, explotando su físico en películas en las que siempre hacía de rubia tonta. Pero curiosamente no tenía un pelo de tonta ni de rubia. En sus fotos de infancia vemos que en realidad tenía el pelo castaño oscuro y su cociente intelectual era de 163, una cifra de superdotada. Ese es el misterio, soy una muchacha americana completamente lógica. Vera Jane Palmer era su verdadero nombre y desde muy niña hablaba 5 idiomas, escribía poesía, recitaba a Shakespeare y tocaba 3 instrumentos musicales a nivel de concertista: el violín, la viola y el piano. Pero su talento como actriz no brillaba a la misma altura, y ella lo sabía. Así que decidió triunfar en Hollywood usando sus otros talentos, mostrándolos para empezar en concursos de belleza. Dime algo bonito, anda. Eso es fácil. Tienes un pelo precioso. Es natural, menos el color. En aquel entonces había concursos de misses para todos los gustos y la joven Jane ganó títulos tan absurdos como Miss Orquídea, Miss Tomate de Texas, Miss Contador Geiger, Miss Surtidor de Gasolina, Reina del Suéter de Nylon y Miss Chihuahua. Pero además, siempre con el fin de buscar la fama, empezó a colarse en fiestas de famosos con escotes tan ajustados que a veces se le salían los pechos delante de los periodistas, supuestamente por accidente. Supongo que ya me entiendes. Sus presuntos accidentes le dieron titulares en la prensa y contratos para el cine. Y su físico era magnético incluso para Sofía Loren, que pese a tener también un escote privilegiado, se quedó con la vista clavada en el de Jayne Mansfield. Lo malo es que, al basar su carrera tan solo en sus curvas, muy pronto Mansfield pasó de moda y acabó actuando en películas de serie B, en fiestas privadas y en bares de mala muerte. Y precisamente yendo en coche a una actuación fue cuando sufrió el accidente que le costó la vida. Ha sido un placer muy corto conocerla en la vida civil. Hasta la vista. Mansfield acababa de actuar en un garito de Biloxi, Mississippi, y tenía que viajar toda la noche por las autopistas de Luisiana para llegar a tiempo a su siguiente actuación en Nueva Orleans. Por desgracia, con las prisas el coche entró sin reducir la velocidad en un banco de niebla, y en él se topó con un camión fumigador que estaba allí parado, echando pesticida en los campos colindantes. ¿No has podido esperarme? ¿Has reproducido el choque de Jayne Mansfield sin mí? Oh, el perro. El perro es algo majestuoso. En Crash, de David Cronenberg, reproducían el accidente de Jayne Mansfield, pero no mencionaban que una de sus hijas, superviviente del choque por estar durmiendo en el asiento trasero, es hoy una famosa actriz de televisión. Hablamos de Mariska Hargitay, multipremiada protagonista de la teleserie Ley y Orden, hija de Mansfield y del culturista Mickey Hargitay. La pequeña Mariska, testigo presencial de la muerte de su madre, tardó años en superar un accidente que, según algunos, pudo ser provocado por una maldición. ¿De qué? Tengo tanta idea como tú.
Para explicar la supuesta maldición hay que saber que Jane Mansfield pasó por 3 matrimonios. El primero fue con su novio del instituto, Paul Mansfield, de quien tomó el apellido. Después llegó el mencionado Mickey Hargitay. Y su tercer y último esposo fue el cineasta Matt Thimber, del que la actriz se divorció para iniciar un inquietante noviazgo con Anton LaVey, fundador de la llamada Iglesia de Satán, y que pretendía convertir a Jane Mansfield en sacerdotisa satánica. ¿Es eso verdad? ¿Cuándo él lo dice? Se dice que Anton LaVey no era más que un charlatán y que usó su noviazgo con Jane Mansfield para hacerse publicidad. Pero Mansfield descubrió sus planes y dejó al satanista para irse con el abogado Sam Brody. Y como venganza, LaVey lanzó una maldición públicamente contra la actriz y su nuevo novio. Una maldición que nadie se tomó en serio, hasta que a la pobre Mansfield, en el plazo de unas pocas semanas, le robaron las joyas, la investigaron por evasión de impuestos y hasta fue atacada por un león en un zoológico. ¡Ay, será algo terrible! Puede que todo fuera una terrible casualidad, pero el hecho es que poco después Jane Mansfield murió en su coche, y los otros 2 muertos en aquel accidente fueron el chofer del coche y el propio Sam Brody. Así que al final los 2 novios malditos fallecieron juntos. Pero al contrario de lo que suele decirse, Mansfield no fue decapitada en el accidente. Su cuerpo quedó machacado, pero de una pieza, y su muerte trajo consecuencias totalmente inesperadas. Está bien, le explicaré. Cuando murió la actriz, los remolques de los camiones no llevaban parachoques. Por eso, si un coche chocaba contra la parte trasera de un camión, el coche siempre acababa como este. La zona del motor quedaba empotrada bajo el remolque y el verdadero impacto lo sufría el habitáculo de los ocupantes a la altura de sus cabezas. Es lo que pasó con el coche de Jane Mansfield. Y por eso en aquel accidente murieron todos los ocupantes de los asientos delanteros. Pero desde entonces cambiaron la normativa de los camiones y se ordenó poner parachoques a los remolques para evitar muertes como la de Mansfield. ¡Ay, no es estupendo! Desde entonces, estos parachoques son conocidos en América como las barreras Mansfield, en honor a Jane Mansfield. Medio siglo después, casi nadie recuerda sus películas, pero los conductores del mundo circulan más tranquilos gracias a los parachoques que llevan su nombre. Adiós, nene.